Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar avanzando con la práctica de funciones. Esta vez le toca a un poquito de crecimiento y de decrecimiento. Y vamos a ver también un poco de ejercicios de desplazamientos de funciones. Sin más, comenzamos. El ejercicio 10 nos da la función f definida en un dominio -3, 2 cerrado hacia los reales, tal que f de x es igual a el valor absoluto de x menos 1. O sea que nos da una función valor absoluto con un dominio acotado. Este dominio sería el dominio cortado. Entonces, se define a partir de esa función f una función g cuyo dominio va a ir de -2 a 2 hacia los reales y es par. Está bien que sea par, por lo menos es consistente con que esta es simétrica. Y tal que para todo x perteneciente al intervalo 0, 2, g de x sea igual a f de x. ¿Qué significa esto? G de x se construye a partir de f de x. Por eso primero vamos a necesitar saber qué es f de x. Las consignas son representar gráficamente las dos funciones f y g e indicar sus dominios y recorridos. Y luego la b es encontrar la ley de la función g. Para graficar la función f, primero vamos a pensar en la función f1, la inventamos nosotros, cuyo dominio es todos los reales y va hacia los reales. O sea, vendría a ser la función papá de esta función de acá, digamos. Porque esta vendría a ser una acotación de esta función de acá porque tomo menos dominio. Esta tiene menos dominio que esta, que es todos los reales. Entonces, tenemos que f1 va a tener la misma ley. Y si tenemos la función valor absoluto de x menos 1, la tomamos como x menos 1 si x es mayor o igual a 1, o menos x más 1 si x es menor a 1. Eso sería la ley de la función f1 con el dominio en todos los reales. Ahora nosotros queremos que la función f2, la función f, la que me plantea el ejercicio, tenga como dominio -3, 2, o sea que la x esté en este intervalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta fórmula de función y vamos a agregarle esos intervalos. Si yo tengo que x tiene que ser mayor o igual a 1, yo sé que tiene que ser menor a 2. O sea que tiene que ir desde el -1 hasta el 2. Y eso lo voy a poner cuando defina x menos 1. Voy a poner que x menos 1 vale la función si x está entre el 1 y el 2, incluyendo a ambos. El 1 lo incluyo porque acá en la definición lo incluí. Y el 2 lo incluyo porque este intervalo es cerrado. Por el otro lado, la función vale -x más 1 si x es menor a 1, pero además tiene que ser mayor o igual a -3. Por eso lo vamos a escribir acá, recordamos, con el mayor o igual en el -3 y el menor en el 1 porque arrastro la definición de arriba. Esa sería la ley de la función f. Vamos a graficarla. Y vamos para eso a hacer el plano cartesiano, ponemos algunos puntos claves y nosotros sabemos que la función f va a tener esta forma. Bien, esta forma cortando acá y cortando acá. Acá pueden hacer los puntos gordos si quieren, o los puntos negros para que se note que está dentro de la función. Pero ya poner la recta implica que el punto está dentro. Entonces, fíjense, entre -3 y 1 la función tiene de ley -x más 1, o sea que es esta decreciente. Recuerden, la hacemos toda y después borramos las partes que no nos sirven. Y de 1 a 2, solo esta partecita es la ley x menos 1. Trazamos la función x menos 1 y borramos todo lo que sobra. Entonces esta es la gráfica de esta función. Me falta ahora representar gráficamente la función g. Si esta es la función f, pensemos ahora la función g dice que es igual a la función f en el intervalo 0, 2. En este intervalo la función g es lo mismo. Y también sabemos que g es una función par. Y por interpretación gráfica, las funciones pares se reflejan con respecto al eje y. O sea que la función g tiene que agregar esto. O sea que me forma como una w, por decirlo así. Entonces yo tengo que dar una función cuya fórmula sea algo que me dé este gráfico. Y fíjense, este gráfico de acá, la primera parte, se consigue con x menos 1 en valor absoluto. Este gráfico de acá lo voy a conseguir con x más 1 con valor absoluto. ¿Por qué? Porque es la función valor absoluto que está en el centro. Para llevarla acá, la corro 1 para la derecha, restándole 1. Y si yo la quiero llevar para este lado, le sumo 1 y se va a correr para la izquierda. Por lo tanto, yo puedo definir a la función g de dominio -2, 2, porque es lo que me dice la consigna y porque es lo que vimos hasta acá, va desde el -2 hasta el 2, la voy a definir de esta manera.
va a ser el valor absoluto de x menos 1 si x es mayor o igual a 0, o sea, esta parte de acá, y el valor absoluto de x más 1 si x es menor a 0, o sea, esta parte de acá. Y ahí esto es una definición válida. ¿Qué otra cosa se puede hacer para definir? También podríamos decir la función entre menos 2 y menos 1, vale, y buscamos la ecuación de esta recta, entre menos 1 y 0, vale, y buscamos la ecuación de esta recta, y así con las otras dos, y me queda una función en 4 partes. Como dice encontrar la ley de la función g, esta es una ley válida y nos vamos a quedar con esta, que es mucho más sencilla que hacer la otra. Pero si querés hacer la otra, hacela nomás porque también es válida. Bien, con esto terminamos el 10, vamos al 11. Vamos rápido hoy. El ejercicio 11 me dice, en cada uno de los siguientes casos, esbozar, de ser posible, la gráfica de una función que cumpla con las propiedades especificadas. Y en el caso de no ser posible, justificar por qué. Vamos a empezar con la consigna A, que me dice que f es una función creciente en el intervalo menos 1, 1 cerrado y decreciente en menos infinito menos 1 unión 1 más infinito. Para hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar un plano cartesiano, vamos a ubicar los puntos menos 1, 1, que son los puntos claves acá. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de buscar, digamos, la forma de que se cumpla todo esto que me dice la condición. Voy a hacer dos líneas auxiliares en el menos 1 y en el 1. Bien, estas líneas, ojo, no son asíntotas. Son dos líneas que yo hago para ayudarme para ayudarte a mostrarte cómo lo pienso yo en realidad. Entonces yo quiero que la función sea decreciente en este intervalo. Vamos a tomar de menos infinito a menos 1. Si quiero que sea decreciente en esta parte de acá, yo tengo que hacer que de esta parte la función, a medida que x va hacia la derecha, x aumenta y vaya para abajo. Entonces, por ejemplo, puedo hacer esto. Puedo trazar la curva que vaya de izquierda a derecha bajando. Luego yo quiero que sea creciente en el intervalo siguiente, entre menos 1 y 1. Entonces quiero que sea creciente, voy a hacer que esta curva suba. Entonces hago que me quede una curva de esta manera que está subiendo. Y finalmente yo quiero que decrezca entre 1 y más infinito, entonces vamos a hacer la curva que quede para abajo en esa parte. Y ahí logramos entonces una función que cumpla todas las condiciones. ¿Es esta la única función posible? No, por ejemplo podemos hacer la siguiente. Esta función de acá, bien, fíjense, está la mayor parte, o por lo menos la parte que baja y sube, todo en la parte negativa, bien, la hice a propósito para que vean que no necesariamente tiene que estar en la parte positiva para ser creciente ni en la parte negativa para ser decreciente. Fíjate, esta está positiva y es creciente, pero acá es creciente y la función es negativa, está en la parte de abajo, pero igualmente las y van aumentando, eso es lo que importa, ¿bien? Un error muy común es confundir la positividad de la función con el crecimiento y el decrecimiento. Y otro ejemplo más para no hacer solo curvas, o una función que sea tan bonita y esbelta como esta, podemos hacer que sea esta parte lineal decreciente, esta parte creciente entre menos 1 y 1 y acá decreciente. Y también hay un montón de variantes más, ni siquiera la función tiene que ser toda continua, puede ser que esta parte creciente me quede en otra parte más arriba sin contacto con las otras dos y también voy a estar cumpliendo con todas las condiciones que me da la consigna. Estas son tres opciones, hay infinitas opciones, así que fíjate la que mejor te convenga siempre que cumpla las tres condiciones. Vamos al B. Seguimos ahora con dos ejemplos para la B. Queremos que R sea una función impar y decreciente en todos los reales. No sé si vieron, parece que descubrí los colores, hoy estoy poniendo todo con colores. Bien, función impar y decreciente en R. Para eso podemos tirar, por ejemplo, esta función que vendría a ser la opuesta de la identidad menos x, acá porque podemos saber la fórmula, pero cualquier función que pase por el centro de coordenadas y sea una recta, va a ser impar. ¿Por qué? Recuerden que las funciones impares se reflejan bien con respecto a el centro de coordenadas. Entonces, todo lo que pasa acá tiene que pasar del otro lado acá, como si fuera un espejito, por decirlo así, como si el centro fuera el centro de simetría. Entonces, esto va a ser una función impar y es decreciente en todos los reales, cumple las condiciones. ¿Es la única opción de función impar? No, como ya dije, cualquier inclinación de recta en donde me quede la función decreciente y pase por el centro va a ser una función válida, y otra es, por ejemplo, una curva de este tipo. Esta curva generalmente está relacionada con x al cubo
y tienen, fíjense, esta parte acá decrece, acá sigue decreciendo, y si vemos también es simétrica con respecto a este punto, bien, porque todo lo que pasa acá está en el punto, está a la misma distancia, se forma como esto de acá. Otra forma de ver esto es que si yo esta curva la giro, bien, la giro 180 grados, bien, se me superpone con la otra. Eso también, cuando las funciones son impares, pasa eso. Así como con las pares se reflejan con respecto al eje de las x, las impares, si yo las giro en el centro de coordenadas 180 grados, se superponen. Y ahí tenemos entonces dos ejemplos para la B. Vamos a la C. La C me dice que S es una función periódica de periodo P y es estrictamente creciente. Acá tenemos un problemón porque esto no se va a poder cumplir. Porque para que la función sea estrictamente creciente, tiene que pasar que cada valor de la función vaya cada vez aumentando más a el eje de las y. Mientras tomo valores más grandes del eje x, tomo valores más grandes del eje y en intervalos. Y que nunca eso sea igual, tiene que ser creciente, creciente. Y en las funciones periódicas, por definición de función periódica, f de x es igual a f de x más p. O sea que acá ya estoy repitiendo dos valores de la imagen. O sea, no es estrictamente creciente. Puede ser que arme una que sea no decreciente. Pero una no estrictamente creciente no voy a poder. Porque, por ejemplo, vamos a ponerle de símbolo a esto. Sea x1 menor que x1 más p. Bien, p vamos a decir que es un valor positivo, que es el periodo. F de x1 es igual a f de x1 más p, eso es por definición. Entonces acá estoy logrando que para valores distintos de x consigo valores iguales de p. Entonces, valores distintos y x1 más p, valores distintos de f de x y f de x1 más p. Entonces acá lo que vamos a decir es que ninguna función periódica es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Y ahí terminamos el 11. Vayamos al 12. El ejercicio 12 nos dice que a partir de la gráfica de la función valor absoluto, o sea módulo de x, representar gráficamente las siguientes funciones e indicar sus dominios y recorridos. Este ejercicio nos va a pedir entonces que veamos qué pasa con los desplazamientos de la función, en este caso la función valor absoluto. Nos vamos a tener que guiar con eso. Te pido que repases o que tengas repasados esos conceptos para que puedas seguir cómo voy a realizar este ejercicio. Primero, f1 va a ser definida de RNR, donde f1 va a ser igual al módulo de x más 1, el valor absoluto de x más 1. ¿Qué vamos a hacer para resolver esto? Voy a hacer el plano cartesiano, voy a graficar la función valor absoluto, la función módulo de x, con una línea de puntos para que podamos observar qué pasa con los desplazamientos. Si yo tengo que graficar módulo de x más 1, como el más 1 afecta directamente a la x dentro de la función, esto es un desplazamiento sobre el eje x, un desplazamiento horizontal. Y si tenemos que es positivo, en realidad es hacia la izquierda. ¿Por qué es hacia la izquierda? Esto siempre se enseña. Si es más hacia la izquierda, si es menos a la derecha. Siempre al revés. ¿Pero por qué? ¿Qué significa esto? Significa que todos los valores de x, bien, en realidad es como si vinieran 1 atrasado. Porque ¿qué pasa ahora? Si yo reemplazo la x por menos 1 más 1 se hace 0. Entonces el menos 1 tendría que ocupar el lugar del 0. El menos 2 tendría que ocupar el lugar del menos 1. El 2 tendría que ocupar el lugar del 3. Porque si yo reemplazo por 2 se incrementa en 1. O sea que es como si cada valor real de la función, en este caso, queda 1 para la izquierda. O sea que me va a quedar esto en realidad. En función del original se mueve todo 1 para la izquierda. Y ahí me queda la gráfica de la función f1. Para f2 ahora tenemos un par de cosas que pasan a la vez. Porque tenemos 1 menos el módulo de x. Primero, el módulo queda solo. O sea que su forma, digamos, no va a cambiar en cuanto a los movimientos horizontales. Se va a mover más que nada en otras direcciones. Este menos de adelante significa que la función se reemplaza, porque este menos en realidad le cambia el signo a la función. Entonces, en vez de, acá tenemos la módulo original, en vez de las dos ramas hacia arriba, bien, como tiene el menos, las dos ramas van a ir hacia abajo. Acá hice como función auxiliar la menos valor absoluto de x. Nos falta agregarle este 1. Y como estoy diciendo agregar, agregar es sumar. Esto es lo mismo que decir menos módulo de x más 1, porque el 1 este es positivo, por decirlo así, y lo puedo poner adelante. Entonces esto es como si le estoy agregando 1 a la función
módulo de x negativo. Entonces si le agrego 1, como estoy sumando 1 por fuera de la función, todos los resultados de la imagen se ven incrementados en 1. Entonces en vez de la imagen de tener estos valores que le corresponden, le van a corresponder 1 más arriba. O sea que esta va a ser la gráfica de la función 1 menos módulo de x. Pero esto no termina acá, porque f2 está definida solamente entre menos 2 y 3, o sea, su dominio está acotado. Esta la pudimos hacer toda derecha porque el dominio era los reales. Pero acá, como el dominio está entre menos 2 y 3, voy a borrar todo lo que sea anterior a menos 2 y todo lo que esté posterior a 3. Y como incluyo el menos 2 y el 3, no pongo puntos abiertos. Recordá, vos acá si querés podés poner el punto gordito pintado para que denotar mejor que termine ahí la función. Pero al ponerlo así yo digo que está incluido. Entonces esta sería la gráfica de f2. Vamos a las próximas. No, nos falta ver los dominios. Dominios y recorridos. En esta el dominio es todos los reales, me lo está diciendo acá, así que le vamos a dejar eso. Y el recorrido o la imagen, fíjense si vemos el eje y, es desde el 0 de las y hasta más infinito, porque la función en vertical empieza a aparecer desde el 0 para arriba. O sea, 0 más infinito incluyendo el 0. Si vamos a la otra, el dominio también está definido acá, entonces vamos a poner que es menos 2, 3. Y la imagen, fíjense, va a ser desde el valor más bajo que tiene el eje y, que en este caso es este de acá, que es el menos 2, hasta el valor más alto que tiene, que es el 1. Y ambos incluidos, como este punto está incluido y este punto está incluido, esos también. Entonces ahí tenemos la imagen. Ahora sí, vamos a las próximas. Gráfica de la función f2, la que hicimos recién, que es la que quedaba cortadita. Y vamos a representar gráficamente las siguientes funciones e indicar dominios y recorridos. Vamos a la primera. Para hacer f sub 3, que va a ser f2 de x menos 1, vamos a pensar como en el anterior. Acá estoy afectando directamente la x, o sea que voy a hacer un desplazamiento sobre el eje x horizontal. Y en este caso, como es un menos, se va a reemplazar hacia la derecha, o sea, se va a desplazar hacia la derecha. O sea que si yo acá tengo la función original f2, la que teníamos de recién, todo esto se va a mover una unidad hacia la derecha, o sea que me va a quedar esto de acá. Y esta va a ser la gráfica de f3. Si vamos a su dominio, ahora todo su dominio también se desplazó uno a la derecha. En vez de empezar en el menos 2, empezó en el menos 1. En vez de terminar en el 3, termina en el 4. Por eso me queda así el dominio. Y la imagen no se vio afectado porque como fue el movimiento solo hacia la derecha, no se movió ni para arriba ni para abajo, o sea que la imagen sigue siendo menos 2, 1. Si vamos ahora a la segunda, que tenemos que hacer el valor absoluto de f2, eso es f4, voy a hacer lo siguiente. Trazamos la función f2 que ya teníamos de antes y vamos a recordar, vamos a decir una forma burda de valor absoluto, es la de decir que paso todo a positivo, por decirlo así. O sea que todo lo que esté en la parte negativa del eje y de la función original de f2, vamos a hacer que sea positivo, o sea, este de acá se va a ver reflejado y va a venir acá. Como acá baja hasta el menos 1, esta ramita va a subir hasta el 1. Y como esta de acá hasta el 3 baja en menos 2, esta va a subir hasta el 2. O sea que acá me quedaría la gráfica de f4. Recuerden, es como pasar todo a positivo, por decirlo de una manera. El dominio de esta función no se vio cambiado porque si la función se sigue desarrollando entre el menos 2 y el 3, la imagen en este caso sí se vio cambiada porque saqué la parte negativa del recorrido. Entonces el recorrido o la imagen va desde el 0 hasta ahora el nuevo punto más alto que es el 2. Y ahí me queda entonces esta hecha. Vamos a F5. Para graficar F5 nosotros vamos a partir nuevamente del original y ahora F5 es F2 de menos X. Le cambio el signo a la X. Si le cambio el signo a la X, ¿qué quiere decir? Que menos 2 pasa a funcionar como funciona el 2. 3 pasa a funcionar como funciona el menos 3. Y así todos se invierten. Por lo tanto, esta función se ve reflejada, pero en este caso se ve reflejada con respecto al eje de las y, porque este actuaría como un eje de simetría, ya que este funciona como el opuesto, este funciona como el opuesto, este de acá funciona como el opuesto. O sea que si yo reflejara bien, lo que me va a quedar es esto de acá. ¿Por qué? Porque esto era lo que me sobraba de la otra función, lo paso para el otro lado, que era lo que le faltaba, por decirlo de alguna manera. Y si vemos, esto cambia solo al dominio. El dominio ahora se vio reflejado, como ya hemos hecho en algún ejercicio anterior, creo que de la unidad anterior, pero hemos hecho un ejercicio de esto donde yo le ponía un menos adelante un intervalo.
me queda ahora entre menos 3 y 2. Y la imagen me sigue quedando igual. Entonces ahí tenemos todo el ejercicio 12b completo. Vamos al próximo. Para terminar entonces vamos a hacer el 12c, que me pide utilizar las gráficas de las funciones anteriores. Yo voy a hacer del 1 al 4 porque la 5 no me va a quedar lugar y la explicación es más, a ver, cuando hagamos 2 o 3 son todos iguales, así que no tiene tanto sentido. Vamos a buscar estas cosas de acá. Vamos a buscar para todas estas los conjuntos A sub i donde f de i sea igual a 0. O sea, las x tales que f de i sea igual a 0. F sub i de x sea igual a 0. O sea, f sub i va a ser f1, f2, f3, las que graficamos anteriormente. Y yo quiero que sea igual a 0, esto quiere decir que quiero buscar las raíces de la función, los valores de x que hacen que el eje y o la función valga 0. B sub i van a ser todos los valores de x, tales que f sub i, la imagen de ese valor de x, esté entre el 1 y el 5, sin incluir el 1, incluyendo al 5. Y después, en el inciso 2, quiero los valores k pertenecientes a los reales, todos los reales, tales que la función igual a k admita exactamente dos soluciones reales. Esto van a ver que interpretarlo es fácil, por ahí leerlo es difícil, pero interpretarlo una vez que le agarren la mano es una pavada. Pongo la gráfica de las funciones de f1 a f4, la f5 la dejamos para después y vamos a analizarlas. En esta de acá, para la primera yo dije que el conjunto A siempre son las raíces de la función, los valores para los cuales f1 de x en este caso vale 0. f1 de x es lo mismo decir y vale 0 solamente en acá está el 0 de las y. ¿Dónde le corresponde el 0 de las y? A este valor de x que es el menos 1. O sea que a sub 1 está compuesto solamente por el elemento menos 1. Después vamos a tener que buscar las b que son todas las imágenes que están entre el 1 y el 5, sin incluir el 1, incluyendo el 5. Si nosotros vemos la imagen, el eje y de 1 a 5, bien, acá no me entró, pero del 1 pónganle que el 5 esté acá, quiero ver todos los valores de x donde la imagen cae en este lugar. Si nosotros analizamos, tenemos esta parte de la función hasta que llegue al 5 y esta parte de la función hasta que llegue al 5. Como yo quiero los valores de x, ¿qué voy a hacer? Acá no me alcanza el gráfico para hacerlo, así que lo voy a hacer medio analíticamente. La función era el valor absoluto de x más 1. ¿Qué hago? Entonces, reemplazo, bien, pienso qué valor hace que me dé 5. Si yo reemplazo por menos 6 más 1 me da menos 5. El módulo de menos 5 me da 5, ahí es el primer valor donde la función acá agarra el valor 5. Y eso lo hace hasta que llega a este punto de acá, que le corresponde al 1, que vamos a decir, si lo analizamos bien, que es el menos 2. Entre menos 6 y menos 2 se corresponde esta parte que está entre el 1 y el 5 del eje y. Y después entre 0 y 4, desde acá hasta el 4 de las x, bien, voy a tener que la función también va a estar entre 1 y 5. ¿Cómo me doy cuenta 4? Como era módulo de x más 1, 4 más 1 me da 5, ahí está el límite entonces que llega a ese 5. Bien, recuerden, esto si lo tuviéramos graficado más grande, por ahí podemos hacer y ver bien los cachitos donde la función está entre el 1 y el 5. Y finalmente me quedan los valores de k para los cuales la función admite exactamente dos soluciones reales si la igualo a ese k. f1 de x es igual a k. ¿Qué significa esto? K, recuerden, yo digo k, pienso en una recta horizontal. Esto me está pidiendo las intersecciones entre una recta horizontal y la función. Y quiero que haya exactamente dos soluciones reales, quiere decir que haya dos intersecciones. Si yo analizo, si yo trazo una recta horizontal desde el 0 para arriba, siempre estoy cortando en dos lugares a la función. Si yo trazo la horizontal justo en el 0, la corto en un solo lugar, que es este de acá. Y si la trazo debajo del 0, no la corto nunca. Y como yo quiero exactamente dos soluciones reales, entonces voy a decir que k pertenece al intervalo desde 0 a más infinito. O sea, desde acá para arriba, si yo trazo una horizontal, la función queda cortada en dos lugares a la vez. Vamos al próximo. En esta función de acá, en f2, vamos a analizar los ceros. Cuando la i vale 0, la i vale 0 acá, en este lugar y en este lugar, que son el menos 1 y el 1 del eje x. Entonces esas son las componentes de a sub 2. Ahora queremos los valores para los cuales f de 2 está entre 1 y 5. 1 sin incluirlo, 5 incluido. Como esta función de acá para arriba no tiene nada, del 1 para arriba no tiene nada, incluyendo al 1,
Esta función va, sin incluir al 1, perdón, esta parte no se va a cumplir nunca, o sea, nunca la función va a estar entre 1 y 5. Entonces, B2 decimos que es vacío. Después vamos a buscar las K donde se cortan en dos lugares a la vez. Si yo trazo horizontales acá, observamos que el único lugar donde corto dos veces es desde acá, que corta dos veces, para arriba hasta llegar al 1 sin incluir al 1. Este menos 1 de acá lo incluyo y el 1 de acá arriba no lo incluyo. Entonces K pertenece al intervalo menos 1 cerrado, 1 abierto. Recuerden, yo trazo horizontales donde corto dos veces, son las respuestas posibles. Este de acá no tiene mucho chiste porque es bastante parecido a este. Si vamos a las raíces cambian, ¿sí? Porque este era el que se desplazaba uno a la derecha. No me acuerdo. Bueno, este de acá era el que... Sí, este era este desplazado uno a la derecha. Entonces me quedaba así. Y la gráfica entonces me va a quedar entre 0 y 2 las raíces, estas dos de acá. Y después esto de acá tengo... me perdí. B3 es vacío porque de nuevo las soluciones están entre 1 y 5, no hay nada, entonces este es vacío. Y después tenemos las K que cortan en dos lugares, muy parecido al anterior, entre menos 1 incluido hasta 0. Después tenemos este que era el del valor absoluto. Como era el del valor absoluto, bien, si yo quiero observar las raíces, siguen siendo menos 1 y 1, los cortes con el X se dicen, o los lugares donde la Y es igual a 0. Entonces a 4 vamos a poner eso. Y ahora recuerden, el B4 va a ser este. Quiero los valores que están entre 1 y 5. Los valores que están entre 1 y 5, fíjense, 1 a 5, bien, en realidad no tengo tantos entre 1 y 5, pero sí tengo acá entre 1 y 2, este cachito de la función, entonces eso lo vamos a poner como solución. Entre, si quiero ver, este de acá le corresponde el 2 de las X, entre el 2 de las X y el 3 de las Y, la función está entre 1 y 5. El 2 no lo incluyo porque en 2 vale justo 1, que 1 no lo tiene en cuenta. El 3 sí lo incluyo porque en 3 vale 2 la función y 2 está dentro de estos valores permitidos. Bien, y para los valores K que corten dos lugares a la vez, si nosotros pensamos, si corto arriba del 1, corto en un solo lugar o corto en nada. Si corto entre el 0 y el 1 de las Y, corto en 4 lugares siempre, o sea que tampoco me sirve porque quiero exactamente dos soluciones. Y si corto debajo del 0, no tengo tampoco ninguna solución, o sea que K acá no tiene solución. O sea, no hay ningún valor K para el cual la función tenga dos soluciones reales cuando hago esa exploración. Bien, con esto entonces dejamos terminado el ejercicio 12. Recuerden que el F5 se los dejo para ustedes, van a ver que es bastante parecido a los otros. Y bien, con esto entonces terminamos. Nos vemos la próxima semana. Que tengas muy buena semana.